Damos inicio ya el día de hoy al cuarto libro, del Pentateuco, que es el libro de Números. Vamos a ver ahí qué es lo que tienen los padres de la iglesia y cuáles son los contenidos que también ahora nos transmiten. Comencemos pues por el capítulo 1 de los versículos 1 a 19. Dice ahí el libro de Números: os acompañará un varón por cada tribu, el que sea el cabeza de familia. Estos son los nombres de los varones que os asistirán. Por Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Por Simeón, Selumiel, hijo de Suridasai. Por Judá, Naxón, hijo de Aminadab. Por Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Por Zabulón, Eliab, hijo de Gelón. Por los hijos de José, Elisama, hijo de Amihud, por Efraín. Y Gamaliel, hijo de Pedasur, por Manasés. Por Benjamín, Abidán, hijo de Gidoní. Por Dan, Ahieser, hijo de Amisadai. Por Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Por Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. Por Neftalí, Ahirá, hijo de Enán. En general, lo primero que podemos decir es que todos estos nombres que se han mencionado y que aparecen al inicio de este texto bíblico, en tanto nombres propios del Antiguo Testamento, son en realidad profecías de Cristo. O sea, apuntan finalmente a Cristo, que es algo muy claro y además creo ya a estas alturas muy evidente que los padres de la iglesia han puesto al descubierto a partir de la serie de interpretaciones que han hecho en torno al Pentateuco. Lo vimos ya en Génesis, lo vimos también ciertamente en Éxodo y en los libros que hemos estado comentando a partir de los padres de la iglesia. Si tomamos un ejemplo, por decir Aminadab, vemos que este nombre, Aminadab, significa padre del pueblo. Y aquel que es padre del pueblo es a su vez, o también, padre de Nazón, es decir, la serpiente. Así pues, recuerda quién era aquel que como una serpiente pendió de la cruz por la salvación de todos los hombres. Así entonces podrás entender que el gobernante es Dios Padre, el Padre de todos los pueblos. Y Cristo es ciertamente su capitán. Es el estandarte que se ha puesto en alto para llevar a cabo la gran obra de redención que desde el principio ha sido pensada y realizada por Dios mismo, como afirma Ambrosio en Sobre Isaac o el alma. Pasamos al capítulo 1, versículo 20, al capítulo 2, versículo 34. Fueron inscritos por sus familias todos los hijos de Israel mayores de 20 años, todos los que se podían incorporar al ejército de Israel. Y el número de los inscritos fue de 603,550. Los levitas no se inscribieron entre los hijos de Israel, como el Señor había mandado a Moisés. O sea, hay aquí un censo. Hay una inscripción de todos los hijos de Israel mayores de 20 años, ¿no? Dan un número bastante grande, pero no quedan inscritos a su vez los levitas, que también forman parte de los hijos de Israel. Pues aquí se da a entender que hay algo mejor que el propio Israel en su conjunto. O sea, dentro del pueblo de Dios, Dios mismo va a ir ahora estableciendo una serie de estructuración por demás relevante que no podemos pasar por alto. O sea, con esto se indica que hay algo en efecto mejor que el propio Israel en su conjunto, o sea, mejor que todo el recuento y registro de las personas mayores, no solo en términos meramente numéricos, sino también en términos de su estatura moral, o sea, en torno a su propia condición humana. Por ejemplo, vemos cómo a la tribu de Leví, por ser más eminente que las demás, por su servicio prestado a Dios, se la mantiene entonces por encima de tal recuento. Entonces vemos cómo Dios ya dentro de esta estructuración presenta en un primer momento a todo el pueblo en su conjunto, es decir, a todo el pueblo de Israel. Pero al interior de este pueblo hay una tribu en particular que se va a caracterizar por el servicio prestado a Dios. O sea, en este caso, por todo lo relacionado con el ámbito litúrgico y también con la cuestión sacerdotal. Por eso es que no se le incluye dentro de este recuento, se le deja por encima. O sea, la tribu de Leví tiene evidentemente un estatus sobresaliente con respecto al conjunto de todo el pueblo que ha sido finalmente registrado. Y eso es algo que se sigue manteniendo hasta la fecha.
El pueblo de Dios en general, la humanidad en su conjunto y de modo particular la iglesia, también sigue manteniendo esta distinción, porque aquellos que se han consagrado de manera única a un servicio prestado a Dios, los sacerdotes, por ejemplo, también están, digamos, en una situación destacada con respecto al resto de la gente. A pesar de que forman parte, pues, de todo el pueblo en su conjunto, no por ello quedan plenamente mezclados, sino que se les adjudica un estatus ciertamente de superioridad. Sobre todo, como dijimos, por el servicio prestado a Dios. Bueno, como menciona Orígenes en los comentarios al Cantar de los Cantares. Así llegamos al capítulo 3, versículos 1 a 51. El Señor habló a Moisés diciendo: reúne a la tribu de Leví y preséntala ante el sacerdote Aarón para que se ponga a su servicio. Vean cómo aquí ya se pone la atención sobre la tribu de Leví en específico. Se encargarán de las tareas que le competen a él y a la comunidad referentes a la tienda de la reunión, realizando el trabajo propio del tabernáculo. Entonces, a su vez, debemos darnos cuenta que los propios sacerdotes son descritos incluso como superiores a los levitas. Aquí hay todavía una distinción más definida. O sea, está el pueblo en su conjunto, está aquellos que han prestado un servicio o se han dedicado a un servicio prestado a Dios, los levitas, y estarían los sumos sacerdotes en particular, representados en este caso por la figura de Aarón. Y estos todavía estarían por encima de los propios levitas, ya que los levitas son puestos por Dios mismo al servicio de las labores correspondientes a los propios sacerdotes. Entonces la Escritura es clara al respecto. Los sacerdotes son superiores a los levitas y los levitas a su vez están ubicados por encima de los hijos de Israel. Es una estructura, si lo ven de esta manera, ternaria. Está en la base los hijos de Israel, después aquellos dedicados al servicio prestado a Dios, los levitas, que son inseparables de los sacerdotes. Entonces vemos aquí la coherencia establecida al interior del propio pueblo de Israel, como menciona Orígenes en los comentarios al Cantar de los Cantares. Los tres juntos, los sacerdotes, los levitas y todos los hijos de Israel, conforman el pueblo. No obstante, tienen una estructuración ciertamente definida al interior. En la cumbre quedan pues los sacerdotes, en cuanto tales, representados por Aarón y sus hijos. Después están los que les ayudan en todos los servicios relacionados con las cuestiones litúrgicas, es decir, los levitas. Y finalmente quedan, ¿no?, el resto de los hijos de Israel. Ahora, hay que entender que el servicio prestado es hacia Dios y hacia el bien de todos. Pero hay una conformación ciertamente definida. En pocas palabras, Dios se ocupa de que en el pueblo no reine un desorden. Y mucho menos un desorden con respecto al servicio debido a su propia majestad. Llegamos así al capítulo 4, versículos 1 a 49. El Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: de entre los hijos de Leví, haced el censo de los hijos de Kehat, por sus linajes y por sus familias. De los mayores de 30 años hasta los 50, de todos los que pueden ingresar en el servicio divino para desempeñar su tarea en la tienda de la reunión, los hijos de Kehat se encargarán en la tienda de la reunión de las cosas más santas. Cuando se desplace el campamento, vendrán Aarón y sus hijos, descolgarán el velo de protección y cubrirán con él el arca del testimonio. Pondrán sobre él una cubierta de piel selecta, extenderán por encima un paño de púrpura violácea y colocarán sus varales. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño de púrpura violácea y pondrán sobre ella las fuentes, las escudillas, los tazones y las jarras de libación. El pan perpetuo estará sobre ella. Extenderán sobre ellos un paño de púrpura carmesí, lo cubrirán con una cubierta de piel selecta y colocarán sus varales. Aquí ya las instrucciones son precisas. ¿Por qué Dios mandó extender sobre algunas cosas, como hemos visto ya, un paño de color púrpura y sobre otras un paño de color carmesí? O sea, no corresponde el mismo color al paño seleccionado para ciertas cosas en particular. Pues bien, mira, solamente los paños de color púrpura eran los más valiosos.
ya que su color aludía metafóricamente al reino celestial. O sea, el color adjudicado, en este caso, púrpura, a estos paños, hacen referencia a lo más valioso de todo y que tiene ya una relación directa, es decir, en este caso simbólica, con el ámbito de lo celestial. Por eso es que Dios ordenó ocultar los utensilios de dentro con estas coberturas, lo que se encontraba al interior de la tienda de la reunión. En cambio, los de fuera, o sea, los utensilios que se encontraban fuera de la tienda, pero forman parte del conjunto, no son ya de la misma categoría. En efecto, el reino celestial, por decir en este caso, no merece castigo, pero la tierra sí que ha de ser corregida debido a las violaciones de la ley. O sea, ya se reconoce que en el cielo no es necesaria corrección alguna. Por el contrario, en la tierra sí es necesaria esta corrección debido a que por nuestra situación humanamente caída es prácticamente imposible no incurrir en una violación mínima de la ley y por eso el color ha cambiado. Además, como es necesaria esta corrección, se le adjudica el color carmesí, es decir, un color rojo, que hace referencia a que esta corrección, es decir, el perdón de los pecados por todas las violaciones cometidas a la ley, por todas las infidelidades realizadas con respecto a Dios, serán finalmente subsanadas por la sangre carmesí del propio Redentor, como afirma Teodoreto de Ciro en las cuestiones sobre números. Entonces, es interesante ver de qué forma los padres se percatan de que en estos libros, por ejemplo, hay una referencia al Señor, ¿no?, al Redentor, en términos, por ejemplo, del paño carmesí, mientras que al interior se encuentra ciertamente una condición distinta, una condición de color púrpura que hace referencia, como mencionamos, al reino celestial, al ámbito de lo celestial. Así pues, lo que se está afirmando de manera simbólica es que Jesús va a ser el Redentor del mundo y lo va a hacer por medio del derramamiento de su sangre. O sea, va a ser un Mesías sufriente, un Mesías que además padecerá de forma bastante extrema, ¿no?, marcando con el color rojo, con este color carmesí, la redención de todo el mundo entero. Llegamos al capítulo 5, versículos 1 a 4. El Señor habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que expulsen fuera del campamento a todo leproso, a todo el que padezca flujo y a todo contaminado por un cadáver. Aquí se hace una distinción entre actos voluntarios y actos involuntarios. Recuerden que el proceder humano, es decir, el sustrato ético de nuestra constitución humana, es inseparable a su vez del ámbito sobrenatural. En pocas palabras, gracia, la acción de Dios y nuestra propia constitución humana, moral, pues, ética, son inseparables. Por eso hay referencias hechas, por ejemplo, a nuestro propio comportamiento en términos, en este caso en particular, de lo que serían actos voluntarios y actos involuntarios, los cuales evidentemente deben de ser distinguidos. En efecto, el hecho de que Dios mismo ordenara conducir fuera del campamento a leprosos y a quienes tienen flujo fue con el propósito de enseñarnos cosas grandes por medio de cosas pequeñas, que es algo muy habitual en las Escrituras y por ende algo muy usual en la propia revelación de Dios. Dios siempre nos va a enseñar cosas grandes, por no decir inmensas, pero a través de cosas ciertamente pequeñas. Es la manera en la cual Dios tiene este gesto de acercamiento con respecto a cada uno de nosotros para que podamos captar la verdad. Piensen en las parábolas del Señor. Habla del reino de los cielos apelando prácticamente a cosas realmente pequeñas. Si efectivamente quien toca un cadáver es impuro, mucho más lo será quien haya matado a esa persona por medio de un asesinato. O sea, aquí vemos que también hay grados al interior mismo de la impureza. Se relata que hay grados, digamos, menores de faltas y hay grados superiores con respecto a las faltas cometidas. O sea, si una persona queda impura por haber tocado un cadáver, ¿cómo queda la persona que lo mató? Eso es algo que también debemos de tener muy en cuenta. Así pues, si afirmamos que el leproso es impuro, pues mucho más lo será
quien se haya convertido en imagen misma de la maldad. Porque la lepra no necesariamente es algo voluntario. Es como sucede actualmente con la pandemia. Quien se contagia no necesariamente lo hace de manera voluntaria y no obstante queda contaminado. Llamémosle en este caso impuro. Una cosa es que yo me enferme de COVID debido a las circunstancias reales que atravesamos y que quede contaminado. Y otra cosa es que yo contamine mi alma a propósito, dedicándome de lleno a las obras indebidas, o sea, transformándome en imagen de la maldad. En el primer caso, por ejemplo, del contagio, puede darse de manera involuntaria, mientras que el segundo caso ya se daría de manera voluntaria. De hecho, si la pérdida involuntaria de semen, que es lo que en la escritura se llama flujo, por eso se refiere a los hombres, es señalado como algo impuro, pues mucho peor será entonces el voluntario adulterio. O sea, una cosa es que a lo mejor yo tenga un llamado sueño húmedo y tenga una pérdida involuntaria de semen, y otra cosa es que yo pierda mi semen a partir de un adulterio voluntariamente realizado. Algo que yo estoy realizando ciertamente con plena lucidez. En síntesis, y eso es algo que también hay que reconocer, si algo en verdad es involuntario, ¿no?, resulta reprensible, pues mucho más lo será aquello que ya se comete deliberadamente. Entonces vemos también el orden de justicia que Dios establece. Que algo sea involuntario no significa que no resulte reprensible. Por ejemplo, yo le puedo hacer involuntariamente daño a otra persona y eso no me justifica del todo. Hace comprensible la situación, pero no me deja exento de mancha. Por eso es reprensible. Por ejemplo, se me ordenará tener más precaución para la siguiente. Pero esto no significa que sea equiparable a aquello que ya cometemos con total deliberación. Por eso no es casual que el gran San Agustín dijera que tenemos que aprender a hacer bien el bien. Y él da como estos 4, ¿no?, rasgos fundamentales donde establece el comportamiento. Dirá Agustín, hay que hacer bien el bien. Y eso se le llama bondad. Pero también podemos hacer mal el bien. Y a eso se le llama imprudencia, que es por lo regular donde incurrimos la mayoría de nosotros, en la imprudencia. Porque queremos hacer el bien, pero lo hacemos mal. Por ejemplo, si una persona está enferma y yo le receto o le indico algún tipo de medicamento, siendo que le causa una reacción alérgica o incluso lo envía al hospital. Mi intención era buena, pero mi proceder fue imprudente. Y a pesar de que haya sido un acto involuntario, no por ello deja de ser reprensible. Por eso las personas que solemos hacer mal el bien, tenemos algo de culpa. Es que no era mi intención, pero no deja de preocuparme lo que ha sucedido. Es decir, no queda exenta pues de reprensión. Pero dice Agustín, también está la posibilidad de hacer bien el mal. Y a eso se le llama maldad. Una persona que planea deliberadamente cuál es la mejor manera para cometer, por ejemplo, algún tipo de atraco o algún tipo de crimen. Y finalmente, dirá Agustín, también está la posibilidad de hacer mal el mal. Y a eso se le llama estupidez. Que esto es algo que correspondería en todo caso al maligno. Porque busca hacer el mal, pero lo hace mal. No es que esté a favor de nosotros, es que en realidad su propia condición de perdición no le permite hacer alguna cosa buena. Es decir, algo bueno. Todo lo hace finalmente mal. Hace el mal, pero lo hace mal. ¿De acuerdo? Esto es como menciona Teodoreto de Ciro en las cuestiones sobre números. Entonces no olvidemos hacer bien el bien, no hacer mal el bien, no hacer bien el mal y mucho menos hacer mal el mal. Así tendríamos la opción de hacer bien el bien, es decir, dedicarnos de lleno a la bondad. En todo caso, y eso es algo que hay que señalar, lo que resulta verdaderamente condenable es la suciedad del alma. O sea, no solo es la cuestión física o externa aquello que se destaca en este caso, sino a lo que se está haciendo referencia es, en efecto, a la suciedad del alma. ¿Y quién ensucia su alma sino aquel que toca cosas muertas y hasta se aproxima a las cosas fétidas?
como comenta Teodoreto de Ciro en las cuestiones sobre números. O sea, hay personas que deliberadamente ensucian su alma a través de mantener una cercanía o incluso un contacto de lleno con cosas fétidas, con cosas malas, con cosas pues no buenas, lo cual promueve que su alma quede ciertamente ensuciada. Bueno, capítulo 5, versículos 5 a 31. El Señor habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera algún pecado contra otra persona hace traición al Señor, y él o ella serán culpables. Confesará entonces el pecado que cometió, restituirá íntegro el perjuicio ocasionado, añadiendo 1/5 de su valor, y lo dará a quien perjudicó. Mira, la Escritura llama humanos a los pecados más pequeños. Quiere decir que incluso algo involuntario, por el hecho de ser reprensible, es un pecado. Y por eso se le llama también, en este caso, humanos. De hecho, ya que nuestra naturaleza está sometida al cambio, no es posible verse libre de los pecados. Somos, pues, humanos. Esto ya lo decía también San Juan. Quien diga que no comete pecado, miente, ¿no? Aquel que niegue que es, pues, pecador, miente. Porque al menos en posibilidad sí podemos pecar, debido a nuestra condición humanamente caída. Así pues, con razón se nos dice que nadie está libre de mancha, ni siquiera aunque su vida dure un solo día, como afirma el Salmo. Por eso clamó David diciendo: no litigues con tu siervo, porque ante ti no hay viviente que esté justificado, como también se afirma en el Salmo 143. Esto se debe a que solamente Cristo es en verdad irreprochable. Y aquí se trata de reconocer la irreprochabilidad del propio Redentor del mundo. O sea, es un acto de fe, un acto de humildad, saber que yo soy pecador y que no he sido salvado por mis propios méritos ni esfuerzos, sino a partir de aceptar la salvación que se me ha concedido, que se me ha ofrecido. Por eso Él, Cristo, por ser el único en verdad irreprochable, tomó sobre sí los pecados de otros, o sea, Él que no los tenía. De ahí que dijera Isaías: carga con nuestros pecados y pasa dolor por nuestra causa. Así pues, aquí se nos enseña que es preciso sanar a quienes han cometido faltas humanas. Faltas humanas que pueden ser involuntarias, pero no por ello, insisto, dejan de ser reprensibles. Y por eso se ordena que quien comete injusticia en algún tipo de contrato, o sea, quien ha incurrido en algún tipo de falla, lo primero que tiene que hacer es confesar su pecado. Eso es lo primero. Pero para confesar el pecado, tengo que reconocer que no he obrado debidamente. O sea, tengo que hacer un reconocimiento sincero de la falta cometida. Y ya luego habrá de devolver lo robado, llevar a cabo la restitución a aquel contra quien cometió la injusticia, añadiendo 1/5 parte del total. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a algo muy simple. Si nosotros hemos dañado a otra persona, lo primero que el Señor nos indica es que reconozcamos la falta cometida. Y en segundo lugar, que busquemos llevar a cabo una restitución. Pero no va a ser una restitución simétrica, sino que se va a tratar de una restitución asimétrica. Es decir, nuestra restitución tiene que ser mayor con respecto al daño que se ha cometido. O sea, si yo, lo voy a poner en un ejemplo muy básico, pero si yo robé una manzana, yo tengo que devolver una manzana y 1/5 parte más. No puede ser equiparable. Tiene que ser mayor la restitución que nosotros emprendamos. Y nos podemos preguntar, ¿no?, justificadamente, ¿y por qué tiene que ser de más? Porque ese es uno de los rasgos fundamentales de la caridad. La caridad sabe compensar adecuadamente las faltas cometidas. Sabe, en pocas palabras, la caridad, que si se ha dañado a otra persona, por ejemplo, de forma involuntaria e involuntaria, para restituirla no basta con darle, digamos, lo mismo.
tiene que darse ciertamente una diferencia de restitución a favor. Tiene que hacerse siempre más. Sin embargo, como afirma también Teodoreto de Ciro en las cuestiones sobre números, ni siquiera tal restitución, o sea, aunque nosotros añadamos la quinta parte, ese plus logra solventar por completo el daño infringido. Y aquí la razón es ciertamente obvia, porque cuando nosotros hacemos daño a otra persona, no solo se refiere a la dimensión material, por ejemplo a la manzana, sino, por ejemplo, a la merma que podemos provocar en torno a la confianza puesta en otros seres humanos. Y la pregunta que ahí nos podemos hacer es, ¿eso cómo lo restituyo? O sea, ¿cómo se sanan las heridas del alma, humanamente hablando? Y además, ¿cómo puedo hacer una restitución mayor con respecto al daño que yo mismo provoqué? O sea, no pensar que porque yo ya di un poco de más, la quinta parte, entonces ya con eso está saldado. Hay ciertamente, ¿no?, aunque nosotros llevemos a cabo esta restitución adecuada, no por ello lograremos solventar por completo el daño infringido. Puede ser que esta persona se vuelva desconfiada con respecto a las relaciones con otras personas. ¿Eso cómo lo puedo restituir? O sea, ¿cómo puedo lograr que una persona recupere la confianza perdida por medio del daño que ha experimentado? Ciertamente yo no puedo, pero Dios sí. Entonces lo que ahí me correspondería es pedirle al Señor que sane aquello que está fuera de mis propias posibilidades. Y también, si lo ven, implicaría un gesto sincero de humildad, porque es reconocer por una parte mi falla, pero también mi impotencia. Mi impotencia con respecto a la restitución, que me lleva a reconocer que aquello que yo no puedo o que yo definitivamente no puedo, Dios sí puede, porque para Él nada es imposible. Entonces yo puedo pedirle, por ejemplo, al Señor que sane el corazón que yo he dañado y que no puedo ciertamente sanar. Puedo llevar a cabo una restitución en la medida de mis posibilidades. No siempre es posible, pero bueno, puede ser el caso que yo lleve a cabo una restitución adecuada. Pero no por ello estaré exento de suplicarle al Señor que subsane por completo el daño que ha sido infringido. Bien, capítulo 6, versículos 1 a 27. Esta es la ley del nazareo. Cuando complete los días de su nazareato, traerá su oblación a la entrada de la tienda de la reunión. El nazareo rapará su cabeza de nazareo a la entrada de la tienda de la reunión. Tomará el pelo de su cabeza de nazareo y lo arrojará al fuego que arde bajo el sacrificio de comunión. ¿Qué significa que los nazareos deben dejar rapar sus cabellos? Sino que debido a su gran continencia, eso es lo que se reconocía en el caso de los nazareos, eliminan de ellos todo pensamiento de presunción. O sea que gracias a su continencia son personas humildes y sencillas. Son personas, si lo quieren ver así, simples. Y por eso, simbólicamente, ¿no?, eliminan cualquier tipo de pensamiento de presunción. Por eso arrojan sus cabellos al fuego del sacrificio, simbolizando con ello que cuando se alcanza la cima de la perfección, se vencen ya de tal manera los vicios exteriores que incluso se apartan de la mente los pensamientos más superfluos. O sea, aquí se está dando una indicación de lo que sería alcanzar la perfección plena. Esta perfección, ¿no?, tendría como característica fundamental el siguiente hecho. Ni siquiera el pensamiento más superfluo haría un acto de aparición. Y ahí es donde se alcanzaría ya de lleno la continencia. Así pues, quemar los cabellos en el fuego del sacrificio significa encenderlos con la llama del amor divino. O sea, no dejar que los pensamientos más superfluos se apoderen de nosotros y darle cabida de lleno a los pensamientos que nos vienen inspirados por Dios mismo. Es decir, aquellos que brotan o emergen de la propia llama del amor divino. Y justo para que de esa manera nuestro corazón arda en el amor de Dios. Y aquí hay una vinculación que no podemos pasar por alto. Mientras más pensamientos superfluos tengamos presentes, menos será el ardor que tengamos con respecto a Dios.
O sea, mientras más nosotros estemos extraviados en lo superfluo, menos ardor tendremos en el amor de Dios. Puede ser que no se anule el amor que sentimos a Dios, pero que no lo amemos con ardor. Porque en pocas palabras, nuestra mente está llena de 1001 cosas, menos de su viva presencia. Así es como entonces quedan arrasados y consumidos los pensamientos superfluos hasta poder alcanzar ya una perfecta consagración. Entonces vemos cómo también una perfecta consagración no se refiere exactamente a una cuestión netamente exterior. O sea, no es un mero ritualismo, es algo que involucra el conjunto total de la persona. A tal punto que la perfecta consagración consiste en eliminar incluso los pensamientos más superfluos dentro de la llama del amor divino. Es decir, si pienso una tontería, de inmediato la remito a Dios mismo, de tal manera que este pensamiento arda en esta llama del amor divino para que mi corazón a su vez quede encendido en el amor de Dios. No dejarme enganchar, ¿no?, por estos pensamientos superfluos que ante todo generan ciertos efectos negativos en nuestra propia interioridad, es decir, en el alma. Por ejemplo, un pensamiento superfluo nos puede llevar a la inquietud, a la angustia, a la ansiedad, a la tristeza y así sucesivamente, siempre incrementando en intensidad. Si nosotros lo remitimos, por ejemplo, tengo un pensamiento meramente superfluo y yo lo remito directamente y lo más pronto posible a la llama del amor divino, mi corazón no queda distraído por ese pensamiento superfluo, sino que se fortalece en el ardor, en el amor a Dios, que es de hecho lo que caracterizaría, por tanto, una perfecta consagración. Bueno, como afirma Paterio en la explanación a Números. Capítulo 7, versículos 1 a 89. Y los príncipes de Israel, sus cabezas de familia, los príncipes de los linajes, aquellos que le asistieron en la inscripción, presentaron oblaciones. Trajeron sus oblaciones ante el Señor. Cuando Moisés entraba en la tienda de la reunión para hablar con él, escuchaba la voz que hablaba desde lo alto del propiciatorio, situado sobre el arca del testimonio, entre los querubines, y conversaba con él. Veamos. ¿Qué significa que Moisés entre y salga con frecuencia de la tienda de la reunión, sino que quien es arrebatado con la mente a la contemplación, como sucede en este caso a Moisés, se ve urgido por fuera con los asuntos humanos? Dicho de otra manera, aquí se nos va a dejar en claro, y me parece que es algo muy hermoso, la íntima relación, la profunda vinculación que debe existir entre acción y contemplación. O sea, mi consagración a Dios no tiene por qué perjudicar o afectar los estados de vida en los cuales, digamos, yo estoy plenamente inserto. O sea, que yo me dedique a Dios no significa que voy a desatender todos mis asuntos que humanamente me competen. Aquí podemos conjugar acción y contemplación hablando de oración. Van juntas. La oración tiene que conducirnos siempre a la acción. Y la acción debe también de remitirnos siempre a la oración, tal y como hace en este caso Moisés. Entra y sale. En efecto, Moisés es un claro ejemplo de dicha relación que no debe quebrantarse. Por ejemplo, hay personas que deciden quizá tender más hacia la contemplación y descuidan la acción. Y casi siempre va a ser en estos términos, ¿no? Se dedican más a Dios, pero a costa de descuidar al prójimo. Y hay quienes hacen lo contrario. Dedican más a la acción, al prójimo, pero pierden de vista la contemplación, se olvidan de Dios. No, tiene que ser de manera conjunta. De hecho, Moisés es ejemplo para los pastores, ya que les indica qué hay que hacer cuando, por ejemplo, aparecen dudas. Y no solo a los pastores, a cualquier creyente, a cualquier servidor de Dios. Si yo no tengo claro qué hacer en tal o cual asunto, lo que tengo que hacer es orar. Es decir, disponerme a escuchar lo que el Señor tenga que decirme. Puede ser, y lo vimos en el caso de Moisés, una voz. Pero puede ser que sea un silencio, que el corazón sí comprende. O sea, no tiene que ser necesariamente algo lingüístico.
Puede ser un silencio que el corazón comprende y que le da una certeza interior. Hay que experimentarlo, porque no estamos hablando de algo teórico, estamos hablando ciertamente de una experiencia definida. Pero bueno, ¿qué hay que hacer entonces cuando tenemos dudas con respecto a lo que sucede en nuestra vida? Pues debemos entrar como Moisés a la tienda y consultar al Señor como ante el arca del testimonio. Nada nos cuesta preguntarle de corazón al Señor, por ejemplo, Jesús, ¿qué tengo que hacer? ¿O estoy confundido? Dame tu luz. O ayúdame a no defraudarte. Ilumíname. No sé qué hacer. Cuando yo vaya recibiendo esta luz, esta voz inaudible, que el corazón sí comprende, entonces iré teniendo mucha más seguridad con respecto a mi modo de proceder. Por eso es que, como hiciste este padre de la iglesia, lo que se necesita es orar constante y fervientemente. Acuérdense que verdaderamente orar es escuchar lo que Dios tiene que decirme. Eso es orar. Rezar lo podemos hacer. Por ejemplo, hay personas que pueden rezar constantemente, hablan, se dirigen a Dios, dirigen sus rezos, sus plegarias, y está muy bien, pero ese no es el diálogo completo. Eso puede convertirse en un monólogo. El verdadero diálogo consiste no solo en que yo hablo, sino que también escucho todo aquello que el Señor tiene que decirme, como ocurre con Moisés. ¿Qué se dijo en estos versículos? Y el Señor escuchaba la voz que venía del propiciatorio y le indicaba de manera particular qué es lo que tenía que hacer en cada caso o cómo es que tenía que proceder en cada caso. Solo así es que en efecto se logran resolver nuestras respectivas dudas. Y recuerden algo importante, mientras tengamos dudas, no hay que tomar ningún tipo de decisión hasta que tengamos más claridad. Y esta claridad se obtendrá en la medida en la que nuestra oración sea constante y ferviente, porque hay que estar dispuestos a escuchar lo que Dios tenga que decirme, o sea, aceptar pues su voluntad, porque habemos muchos quizá que sí nos disponemos a escuchar lo que Dios tiene que decirme y me lo hace saber, a veces no de manera directa en la oración, pero sí de manera indirecta, aunque clara, a través de otra persona. Y no me gusta lo que escucho. Y entonces no lo tomo y me cierro. No, o sea, hay que tener esta disposición. De ahí pues que la misma verdad manifestada a nosotros al asumir nuestra humanidad se dedicara a la oración en la montaña. Son muchos los pasajes en los evangelios donde se indica que Jesús subió a la montaña a orar. Incluso después de la multiplicación de los panes, lo que hizo después, ¿no?, de la multiplicación es irse a la montaña a orar él solo. O sea, quiere decir que mantenía de manera muy ferviente su comunión con el Padre. De hecho, antes de la elección de los apóstoles, ¿no?, Jesús subió al monte a orar y ya tuvo claro ahora qué hacer, cuál era pues la voluntad del Padre. Con lo cual mostraba a los pastores pues el camino de una buena imitación. Ahora bien, si por la contemplación anhelan y se familiarizan con los bienes supremos, o sea, si ciertamente nosotros vamos teniendo más afecto por los bienes celestiales, por todo aquello que Dios nos ofrece, pues también tendremos que identificarnos, estar en solidaridad con las necesidades de los más débiles haciendo las suyas. O sea, no porque uno alcance un alto nivel de contemplación va a olvidarse de la situación concreta en la que estamos inmersos todos y cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a entrar y salir y entrar. Esto es muy importante, el exitus y el reditus. Por ejemplo, ya había expuesto tanto von Balthasar como Adrien von Speyer. O sea, que nosotros seamos asiduos a la oración no quiere decir que tendremos que ser desatentos con las necesidades de los más débiles. Es más, mientras más oración, más seremos sensibles a las necesidades que padecen las personas que nos rodean, a tal grado de que incluso esas necesidades ya no solo se observan, se asumen. Se busca ciertamente, ¿no?, hacer algo al respecto.
Y esto es entonces lo que será muestra de la más alta caridad. ¿Se dan cuenta cómo el punto iba justo sobre la caridad, también en torno a los versículos anteriores, como afirma Paterio en la explanación a Números? Fíjense, ahora ya no solo hay una restitución mayor, que es lo que se está promoviendo, sino incluso el asumir las necesidades ajenas como algo propio. O sea, tener constantemente presente cómo puedo ayudar a las personas que me rodean. ¿Qué puedo hacer por el necesitado? ¿Qué puedo hacer por aquella persona? Viéndola en su situación concreta y real de vida. Porque partimos de una realidad concreta. No estamos hablando de una mera idealización. O sea, esto no funciona. Estamos hablando de una situación muy definida, de una situación muy concreta que se puede asumir por cuenta propia, haciéndolo pues algo propio, justo para que se dé ese resplandor, esa manifestación de la más alta caridad. Bien, capítulo 8, versículos 1 a 22. El Señor habló a Moisés diciendo: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y purifícalos. Recuerden, a los servidores, ¿no? Así harás para purificarlos. Aspergerás sobre ellos agua de expiación. Rasurarán todo su cuerpo. Lavarán sus vestidos y se purificarán. Mira, el vello del cuerpo es todo lo superfluo del ser humano corruptible. Es decir, hay una forma simbólica de mostrar aquello que resulta ser superfluo. Así pues, vello del cuerpo son los pensamientos de la vida pasada que quitamos de la mente, de tal manera que no sentimos dolor cuando los eliminamos. Porque hay personas que les cuesta renunciar incluso a los propios pensamientos de la vida pasada. Los atesoran y no están dispuestos a hacer este tipo de renuncia. Incluso aquí lo que se ve es el estar dispuesto a renunciar a esos pensamientos de la vida pasada sin sentir ningún tipo de dolor, como ocurre con el vello. Ahora bien, levita significa elegido. Ese es el significado de la palabra levita. Por eso los levitas deben rasurar todo su cuerpo, ya que quien es elegido para consagrarse a Dios, en eso consiste su elección, debe aparecer ante los ojos de Dios limpio de todo pensamiento carnal, o sea, libre de todo pensamiento ilícito. Recuerden que es parte fundamental de la continencia, donde ya no aparecen ni siquiera los pensamientos más superfluos. Todo está pues ya ordenado y colocado en su debido lugar. Así entonces, el alma es como aparecerá bella y limpia. No obstante, por eso se habla de rasurar. Por mucha que sea la belleza a la que eleve la virtud de un comportamiento santo, o sea, por mucho que nosotros crezcamos y avancemos en virtud, aquello que ciertamente se tolera, nace todavía de una vida pasada. Por eso es que se ordena que el vello de los levitas se rasure, porque al final sabemos que en efecto el vello corporal, por ejemplo la barba, aunque un día estemos plenamente afeitados, al siguiente ya creció, aunque sea mínimamente. Y hay que estar rasurando y rasurando. Lo mismo pasa con el alma. Aunque nosotros alcancemos en estos momentos un alto grado de virtud, un gran nivel de santidad, nuestro arraigo fundamental proviene de raíces echadas mucho tiempo atrás. Y estas suelen de repente emerger con mayor o menor fuerza, incluso a través de un simple pensamiento, especialmente cuando es un pensamiento ilícito. Por ejemplo, estamos pensando ya una vez casados en las relaciones que tuvimos anteriormente. Puede ser un pensamiento superfluo, pero no deja de ser ilícito, porque está expresando de dónde es que brota y que, o sea, de algo pasado que se supone tuvimos que haber ya dejado atrás. Al hacer efecto en la vida presente, brota a la manera de un vello. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Rasurarlo. Es parte, pues, también de la limpieza que tenemos que estar haciendo de forma constante y permanente en el alma. Y no se indica, evidentemente, que se arranque. Se dijo que se rasuren. En efecto, el vello rasurado tiene su raíz en la carne y vuelve a crecer. De modo entonces que se ha de volver a rasurar nuevamente.
¿Qué es lo que sucede en nosotros? Por ejemplo, quizá hemos superado un vicio de una u otra manera, o en mayor o menor medida, y después podemos incurrir, aunque sea mínimamente. ¿Qué hay que hacer? Volverlo a rasurar. Porque nuestra constitución humana es ciertamente propensa a incurrir de nuevo en aquellos arraigos consolidados en una vida pasada. Es lo mismo, pues, que ocurre con los pensamientos superfluos. Se quitan, por ejemplo, ya no voy a pensar aquello, ¿no? Ya pasó o ya fue, pero luego brotan de nuevo. Incluso han de ser quitados nuevamente con gran empeño. Esto lo sabe muy bien, por ejemplo, un adicto. Un adicto que ha estado arraigado en algo ilícito, la gran batalla que tiene es una batalla al nivel de los pensamientos. Por ejemplo, las grandes borracheras que se puso y la aparente felicidad que estaba experimentando, aunque es un engaño, se ve por el resultado. Vuelve otra vez el pensamiento y ahora tiene que combatirlo con mayor empeño. No puede, pues, quedarse estancado en este pensamiento superfluo, ilícito. ¿Cómo sabemos que es ilícito? Por los resultados que se pretenden obtener. Por ejemplo, una caída, una recaída o simple y sencillamente una perdición, llegando cada vez a un extremo mucho mayor. De hecho, lo que sí sabemos es que nunca se pueden llegar a quitar del todo. O sea, estos pensamientos superfluos nunca pueden ser eliminados del todo. Pueden mantenerse a raya. Alguien puede rasurarse, si quieren, 2 veces al día, pero la raíz ahí permanece. Y a lo mejor con un día que se rasure, y más si son de barba cerrada, con un día que no se rasure, de inmediato volverá a brotar. Y es que la carne, o sea, nuestra propia constitución humanamente real, pues produce siempre cosas superfluas que el espíritu debe cortar con la navaja de la solicitud, como afirma Paterio en la explanación a Números. Y eso es también algo muy bueno de tener en cuenta. ¿Qué se requiere para acabar con los pensamientos superfluos? La navaja de la solicitud. O sea, el chiste está en cortar lo antes posible este pensamiento ilícito. No dejarlo crecer, no dejarlo ganar terreno, sino cortarlo, por eso se apela a la navaja, con la mayor prontitud posible. Ahí es donde vemos la lucha permanente y constante entre la carne y el espíritu. Aquello que la carne me sugiere y la manera en la cual el espíritu está llamado a reaccionar. Si el espíritu está adormilado, la carne entonces vence. Pero cuando el espíritu está despierto, la carne no puede hacer mucho, puede insinuar, pero el espíritu siempre prevalece sobre la carne. Ahora entendemos por qué también Jesús les dijo a sus apóstoles en una ocasión, oren y velen, porque la carne es débil y el espíritu está alerta, el espíritu está pronto. Es decir, si algo caracterizará al espíritu, o lo que lo debe caracterizar sobre todo, es la solicitud. No es, por ejemplo, que los apóstoles, justo en la noche de Getsemaní, estuvieran pensando tonterías. Pero si algo superfluo como, pues no pasa nada, ¿no? Y puedo descansar un poco. Cuando el Señor ya les había dicho primero, oren y velen. O sea, ahí el pensamiento ilícito es no hacerle caso a lo que el Señor ha dicho y dejarme llevar por la insinuación de mi propia carne. Porque acuérdense que estaban sentados y se durmieron. Por eso hay personas que incluso cuando saben, dadas las circunstancias, que no deben quedarse dormidos, se paran, se toman un café y muestran algún tipo de solicitud. Y sobre todo después de haber comido, como ocurrió con los apóstoles. Bueno, capítulo 8, versículo 23 a 26. Esto es lo que compete a los levitas. Cada uno, a partir de los 25 años, se incorporará al servicio divino, en el servicio de la tienda de la reunión. Y a partir de los 50 años dejará de formar parte de este servicio divino y ya no servirá más. Ayudará a sus hermanos en el cumplimiento de su tarea en la tienda de la reunión, pero no desempeñarán el servicio. Así harás en lo que se refiere a las tareas de los levitas. ¿Qué significan los 25 años, sino aquella edad en la que brota la flor de la juventud? Y por tanto, asimismo aparece la batalla
contra cada uno de los vicios. Es en la juventud donde los vicios nos atacan con mayor insistencia. La razón es simple, si hemos puesto atención a lo que dijimos anteriormente. Recuerden, mientras más pronto arraiguen en el alma, mayores efectos tendrán después. Y como la edad de la juventud es la edad propicia, donde uno se vuelve literalmente abierto y receptivo, ¿no? Es la edad propicia para que los vicios intenten ganar el mayor terreno posible. Por eso se hablan en un primer momento de los 25 años. ¿Y qué representan entonces los 50? Sino el descanso del jubileo. Y por tanto, la paz que alcanza el alma cuando por fin vencen la batalla. No es una batalla corta, es ciertamente una batalla a largo plazo, como el vello del cuerpo, que vuelve a nacer y nacer. Como ya sabemos, los levitas realizan el servicio en la tienda de la reunión desde los 25 años y luego pasan a los 50 a custodiar los vasos sagrados. Ahora ya se vuelven custodios. Ya custodian, ya no entran directamente en el servicio. ¿Por qué? Porque ya han atravesado la batalla y ahora sí se pueden dedicar a custodiar, en este caso los vasos sagrados. Estos vasos ¿no son acaso sino las almas de los fieles? ¿Por qué un vaso? ¿Por qué un vaso es receptivo? Lo mismo que el alma humana. El alma humana tiene como característica la receptividad. Está llamada a recibir, obviamente a recibir lo que Dios le ofrece. Ahí es donde el demonio aprovecha para meter su veneno. Todo lo ilícito, todo lo indebido. Es decir, se aprovecha de nuestra propia naturaleza. Y más aún, sabiendo perfectamente bien que ésta está corrompida, que se encuentra débil. Además, si quiere, porque después de la obra de Cristo, esto ya ni siquiera sería una excusa, porque tenemos la protección del Señor. Bueno, en efecto, su ayuda consiste en socorrer a todos aquellos que todavía no superan los combates de los vicios, los cuales ciertamente asedian para provocar la caída. Les dije, puede ser una caída inmediata o una caída postergada, pero el objetivo es el resultado a alcanzar. En este caso, como yo les había dicho, la caída. No obstante, como los elegidos, que eso significa levita, siguen estando expuestos a la tentación, no pueden presumir de ayudar a los otros. Así pues, ellos también deben de permanecer en la solicitud, o como dice este padre de la iglesia, sometidos a la disciplina. Nunca podemos decir que ya hemos superado por completo los vicios, porque estos siempre nos asedian, siempre nos acechan. A veces lo vimos en las enfermedades, ¿no? En la terapéutica de las enfermedades espirituales, a veces como que bajan la guardia, pero para atacar por otra parte, en lo que descuidamos este terreno y después, ¿no?, buscan lanzarse. O a veces lo hacen en conjunto, o a veces cada vez de manera más sutil, pero hay que estar constantemente en pie. Lo cual entonces corresponde a su servicio prestado en la tienda de la reunión. Pero como ellos, además, claro, siguen estando expuestos a la tentación, al ataque de los vicios, pero como ya han tenido este recorrido de servicio pleno, consagrado a Dios, pues ya están más avanzados, sí pueden dedicarse también al cuidado de las demás almas. Serían auxiliadores, en este caso de las almas. En todo caso, están llamados estos elegidos a convertirse en médicos de almas, como afirma Paterio en su explanación a Números. ¿Por qué están llamados a convertirse en médicos de almas, custodios de los vasos sagrados, custodios de las almas? Porque ya han atravesado una dura batalla espiritual. Ya conocen las tentaciones, ya conocen, digamos, las estrategias del maligno y saben cómo responder a sus respectivas acechanzas. Y sobre todo, se han vuelto sumamente comprensivos con sus propios hermanos caídos, porque ellos también han atravesado este recorrido. Entonces pasarían, ¿no?, en un primer momento de estar plenamente en el campo de batalla a ser ahora, ¿no?, quienes auxilien a los demás, justo con el objetivo de que las demás almas atraviesen este recorrido de una manera no más fácil,
pero sí más genuina. No de una manera más simple, porque la batalla avanza, pero sí de una manera muchísimo más sólida, es decir, de una manera ciertamente acompañada. Capítulo 9, versículo 1 a 23. Hubo algunos hombres que quedaron impuros por haber tocado el cuerpo de un difunto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Ese mismo día se presentaron ante Moisés y Aarón y dijeron: nosotros hemos quedado impuros por el cadáver de un hombre, pero ¿por qué a nosotros, siendo israelitas, se nos prohíbe presentar la ofrenda al Señor en su tiempo debido? Y Moisés les dijo: esperad, que voy a escuchar lo que nos manda el Señor. ¿Ven cómo no se precipita a dar una respuesta? Lo que hace rato dijimos. Va y se dispone a escuchar lo que el Señor tenga que decir. Y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que esté impuro por haber tocado un cadáver o que se encuentre lejos de viaje, que celebre la Pascua del Señor. Pero la celebrará el día 14 del mes segundo, al atardecer. La comerá con ázimos y hierbas amargas. No dejarán nada para la mañana y no le romperán ningún hueso. La celebrarán ateniéndose a todo lo prescrito para la Pascua. En primer lugar, aquí se nos enseña que todas las solicitudes exteriores deben ser presentadas al Señor. No puede haber nada ajeno de nuestra vida para el Señor. Así nos parezca de lo más cotidiano. Por ejemplo, el deseo de hacer una inversión o tomar una decisión al respecto. Todo primero debe de ser presentado al Señor. Mi anhelo, mi deseo, aun cuando yo ya lo pueda realizar, lo primero es darle el primer puesto a Él. Yo ya se los había dicho hace tiempo en alguna ocasión que una muy buena manera de hacerlo es muy simple. Por ejemplo, decirle: a ver, Señor, yo me quiero comprar esta casa en la playa. Ya tengo el dinero, ya vi la casa, tengo todo. ¿Tú qué dices? Y darle la palabra y esperar la respuesta. Dijimos, ¿no? En este modo, esta voz que no es audible, pero que el corazón sí entiende, cuando está ciertamente receptivo. Entonces, es presentarle todo al Señor, aun cuando parezcan cosas aparentemente muy ordinarias. De hecho, hay una santidad, como la que expone Joseph Melagué en esta gran novela, Agustín, el maestro está ahí, donde habla de una santidad forjada en una vida sin brillo. O sea, una santidad forjada a partir de lo más común y lo más ordinario. ¿En qué consiste esta santidad? En remitirle o presentarle y ofrecerle absolutamente todo al Señor, como aquí se menciona. Debemos pues consultar al Señor siempre y en toda circunstancia, siempre, no solo para las cuestiones complicadas, también para las cuestiones afortunadas. De hecho, lo que se debe hacer públicamente primero se escucha silenciosamente por dentro. Es decir, antes de la acción está la oración. ¿Se acuerdan cómo ya se había mencionado antes este vínculo inquebrantable entre la acción y la contemplación? Esto que llamamos nosotros la oración. Así pues, para cumplir sin falta los compromisos exteriores, hay que procurar acudir al secreto del corazón, donde solamente Dios habla como por una oculta inspiración. Ya les dije, hay que experimentarlo. El Señor así habla, como si se tratara de una oculta inspiración, que no tiene una articulación lingüística como tal, no tiene pues una expresión verbalmente definida, pero sí nos da una certeza interna llena de luz. Esa es la forma de hablar de Dios. No es un discurso, es una oculta inspiración que nos da certeza, que nos da luz, que nos da gozo. Como cuando entendemos una dificultad y decimos: ahora entiendo. ¿Así? Que no podemos articular todo verbalmente, pero se tiene, ¿no?, esta presencia de Dios. Dicho brevemente, antes de actuar debemos meditar con antelación. Antes de hacer lo que sea, primero debemos acudir a la oración, como afirma Paterio en la explanación a Números. Por último, y ya con esto terminamos el día de hoy, se manda en este caso que celebren la Pascua en el segundo mes los que tienen manchada el alma o se han alejado bastante de los mandamientos del Señor. Fíjense, no se les prohíbe, pero se les posterga.
Recuerden que la Pascua es para el primer mes. Aquellos que tienen manchada el alma o bien se han alejado bastante de los mandamientos del Señor, no se les niega la Pascua, pero sí se les posterga, que es lo que se quiere dar a entender por medio del segundo mes. Esto se entiende justo, por tanto, ya como figura de la iglesia, la cual, por haber fornicado con todos los demonios, o sea, por haber sido en principio pagana, aparecía inmunda en su alma, pero una vez lavada por la confesión saludable, recibe entonces el mandato de pasar a un segundo nacimiento, es decir, como si se tratara de un segundo mes. Entonces, ¿quiénes son los que mencionan esta necesidad de celebrar la Pascua, pero a partir de la impureza que tienen? Es un anuncio de la iglesia. Es algo que también se hace bastante presente en el Pentateuco. No solo el Cristo sufriente, es decir, el Mesías sufriente, sino también la conformación del verdadero pueblo de Dios, la iglesia. Claro, la iglesia la va a celebrar, pero después. La iglesia viene a ser segunda, y ahí se cumple lo que el Señor dijo. Los primeros serán los últimos. Recuerden, los judíos fueron los primeros, y ahora son los últimos. No están excluidos, pero sí van hasta el final. En cambio, los paganos, es decir, nosotros, la iglesia, fuimos los últimos, pero ahora somos los primeros, pero de una manera ciertamente conjunta. Entonces, es la manera en la cual también se hace referencia a esta iglesia que quiere también comulgar con el Señor, estar en comunión con el Señor, y el Señor se lo va a conceder, pero en un segundo momento. De tal manera entonces que judíos y paganos están llamados a comulgar en un mismo Señor, en un mismo pueblo, en un mismo espíritu. ¿De acuerdo? Vamos a dejarle hasta aquí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.